Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre los métodos proactivos y reactivos y sobre sus diferencias y modo de uso de cada método. Las diferencias y estrategias proactivas. Sentido: estrategias utilizadas para anticipar eventos futuros en el mercado. Propósito: responder a los desafíos anticipados. Aplicabilidad: se utiliza para amenazas, oportunidades y desafíos que se esperan que ocurran en el futuro. Gestión de crisis: disminuir los esfuerzos de gestión de crisis. Las estrategias reactivas: el sentido de las estrategias utilizadas para lidiar con eventos después de que han ocurrido. Propósito: hacer frente a eventos imprevistos. Aplicabilidad: aplicable a eventos que tienen lugar en el presente. Gestión de crisis: reaccionar después de que haya ocurrido una crisis. Los métodos proactivos y reactivos son: encuesta, formales e informales, sistema de comunicación que permite conocer la opinión de otros sobre un tema o área específica. La entrevista formal es una técnica cuyo objetivo es recolectar o obtener información, ya sea de manera individual o con grupos de personas. Por ejemplo, en el caso de la investigación epidemiológica, sería necesario realizar la entrevista a los protagonistas del fenómeno, a explorar, pues ellos son los testigos directos, son los únicos que pueden proveer la información fidedigna útil a tales fines. Las características son: estandarización. En este tipo de entrevistas se espera una estructura y formato estandarizado, es decir, se formulan las mismas preguntas a todos los entrevistados y se expresan de la misma forma. Rigidez. El entrevistador no tiene la libertad de alterar o modificar el orden o la estructura original. Por tanto, no debe agregar o quitar alguna u otra pregunta. La intermitida. Manejo del tiempo. Al tener una estructura predeterminada, se espera que el entrevistador pueda seguirla al pie de la letra y así hacer un manejo eficiente del tiempo. Entrevista informal y convencional. No se hacen preguntas predeterminadas para permanecer lo más abierto y adaptable posible a la naturaleza y a las prioridades del entrevistador. Durante la entrevista, el entrevistador sigue la corriente. ¿Cómo hacer una entrevista informal? La entrevista puede comenzar con un párrafo que incluya los datos personales del entrevistado, el lugar donde se realiza la entrevista, etc. Debemos evitar aquellas preguntas que tengan como respuesta sí o no, si la que presentamos es obtener una información amplia. Otro método es el buzón de sugerencias. Este instrumento permite a los usuarios depositar de manera escrita sus necesidades, recomendaciones, quejas, reclamos o incluso felicitaciones hacia la entidad o a las personas en específico, dependiendo del motivo por el cual se usa el buzón, como queja, manifestación realizada por parte del usuario o la empresa por inconformidad en los servicios prestados en cuanto a la atención, trato, organización, etc. Sugerencia: propuesta de ideas presentadas por el usuario o empleado cuya finalidad es ayudar a mejorar algún proceso en la empresa. Descripción: el buzón de sugerencias puede ser una caja o una ánfora o bien un medio a través del cual se formulan ideas y se explican. La encuesta: instrumento utilizado para conocer opinión de los integrantes de un sector, como por ejemplo una encuesta en un centro de salud. Puede ser: 1. De escala del 1 al 10, ¿qué tan saludable te consideras? 2. ¿Actualmente sufres de alguna enfermedad crónica? ¿Sí o no? 3. ¿Tienes alguna enfermedad o condición hereditaria como presión arterial alta, diabetes, hemofilia, etcétera? 4. ¿Estás acostumbrado a las drogas y al alcohol? Sí, a ambos, solo a las drogas, solo al alcohol, no estoy acostumbrado a ninguno. 5. ¿Con qué frecuencia te haces un chequeo médico? ¿Una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año, solo cuando sea necesario o nunca lo hago? 6. En general, ¿cómo calificas a los hospitales de tu área? Excelente, por encima de la medida promedio, por debajo de la medida promedio, muy pobre. 7. En general, ¿cómo evaluarías tu salud?
en un buen estado de salud, sin enfermedad ni discapacidad, en estado de salud medio con discapacidad física, enfermedad o discapacidad leve, discapacidad moderada, requiere un tratamiento sustancial, discapacidad física severa, requiere un tratamiento extensivo, totalmente impedido físicamente, confinado a la cama. 8. En tu opinión, ¿a qué capacidad puedes realizar tus actividades cotidianas? Excelente capacidad, buena capacidad, capacidad moderada, deterioro grave de la capacidad, deterioro total de la capacidad. 9. En las últimas 24 horas, ¿qué diferentes tipos de medicamentos has tomado? Otro método es la acción de tutela, que es una garantía constitucional de protección a los derechos fundamentales de todas las personas frente a las entidades públicas y otros particulares. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien acude a su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será inmediato cumplimiento, podrá el competente y en todo caso éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La acción de tutela se utiliza, por ejemplo, si un niño necesita una transfusión o un riñón y la EPS le niega la cirugía o el tratamiento, son hechos que no pueden esperar por una demanda. Es un acto urgente porque el riesgo o la amenaza es inminente y se estaría vulnerando el derecho fundamental. En este caso es el de la salud y la vida. El formato de acción de tutela lo podrá descargar y cambiar la información que se ajuste a las necesidades. Y por último, el derecho de petición. Es un derecho que la ley concede a toda persona a realizar peticiones o solicitudes de las autoridades administrativas, quienes deberán atenderlas en la medida en la que la petición elevada se ajuste a la ley. Requisitos para hacer un derecho de petición. 1. La designación de la autoridad a quien se dirige. 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y o de su representante legal o apoderado, si es el caso, indicando en el documento de identidad la dirección, teléfono, fax e email. 3. El objetivo de la petición. 4. Las razones en las que se apoya. 5. La relación de documentos que se acompañan. 6. La firma de peticionario cuando fuere el caso. Bueno, esos son todos los métodos proactivos y reactivos.